Buenos días. Buenos días. Bueno, ayer terminamos de ver el nervio vago, nos falta el nervio accesorio, el hipogloso. Yo creo que hoy acabamos de verlo sin problema y quizás alcancemos a ver una parte del plexo cervical. Ok, el accesorio es muy sencillo, es un nervio muy cortito, muy fácil. Ok.
Ok, se le llama nervio accesorio porque durante mucho tiempo se consideró coadyuvante o dependencia del nervio vago, ¿sí? Porque inmediatamente una de sus ramas se une al ganglio inferior del nervio vago, por eso se le llama accesorio. Y espinal porque una de sus raíces que lo conforman viene ya de la espina, no nace del puente. Es por eso que se le denominan estos nombres. Es un nervio exclusivamente motor. Ok, aquí vuelvo a repetir. Llamado accesorio o simplemente accesorio por su comunicación íntima con el ganglio inferior del vago. Denominado espinal por su raíz espinal recurrente. El nervio accesorio termina en parte en el nervio vago y en parte los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, que es su principal territorio de inervación. Su origen real es a través de dos raíces, la raíz espinal y la raíz craneal. La raíz espinal o medular está constituida por fibras motoras, sensitivas y vegetativas. Todos estos orígenes se localizan a la altura de los 5 a 6 primeros nervios cervicales. Las fibras motoras nacen del núcleo del accesorio en parte anterolateral del asta anterior. Fibras sensitivas nacen de los ganglios espinales y fibras vegetativas nacen de la columna intermedio lateral de la médula. Y la raíz craneal nace del núcleo ambiguo. Es una porción aberrante del nervio vago, ya que comparte el mismo origen y mismo territorio. ¿Sí? Es por eso que se le llama accesorio. Si se fijan, tiene casi el mismo tipo de fibras que el vago. Componente funcional se considera solamente que tiene un tipo de fibras, eferentes somático generales, para el músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Origen aparente, la raíz espinal está formado por numerosos filetes que salen del cordón lateral de la médula anteriormente a las raíces espinales posteriores, desde la cuarta o quinta raíz cervical hasta el bulbo. Es decir, tenemos la espina, va descendiendo y se van desprendiendo numerosas raíces que se reconstituyen para formar la raíz espinal. Y ya a nivel del agujero yugular se une con la raíz craneal y forman un único cordón, un cordón muy, muy pequeñito. E inmediatamente cuando emerge del agujero yugular se desprenden sus dos raíces, la raíz interna y la raíz externa. Trayecto y relaciones. Bueno, como les explicaba, la raíz espinal asciende por el conducto vertebral, penetra en el cráneo por el agujero magno, se une a la raíz craneal cerca del agujero yugular, formando el nervio accesorio propiamente dicho, un cordón, una porción muy pequeñita, muy chiquita, ¿sí? Una vez constituido, sigue un trayecto lateral anterior y superior, atraviesa el agujero yugular, e inmediatamente cuando sale se divide en sus ramos terminales. No tiene ramos colaterales, son terminales nada más. Ramos únicamente presenta dos ramos, el interno y el externo. El interno va directamente al vago, al ganglio inferior o plexiforme del vago, y contribuye a la inervación del velo del paladar, faringe y laringe. Es coadyuvante, ¿sí? Por eso que se le llama accesorio. ¿Recuerdan cuando les mencioné que cuáles eran los pares craneales que formaban el plexo faringio? Dijimos que era el glosofaringio, el vago y el gran simpático, y algunos autores también consideran el accesorio precisamente por esta comunicación. Solamente por este detallito, algunos autores dicen que también el accesorio forma parte del plexo faringio. ¿Sí? El ramo externo, que es propiamente el nervio espinal, contiene fibras motoras exclusivamente, proporciona la motricidad de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Comunicaciones, pues su principal relación es con el vago, ¿sí? A través de la unión de su ramo interno con el ganglio inferior y con el plexo cervical, ya lo vamos a ver más adelante. Anatomía funcional es sobre todo un nervio motor para dos músculos del cuello, nada más. Esa es la única función de este nervio. Aquí lo tenemos, ¿sí?
Estos que están aquí ya están formando el plexo cervical. Tiene una íntima relación con el accesorio. Esta es la raíz espinal. Vean, son varios cordones, se reconstituyen en una sola raíz, ascienden, penetran por el agujero magno, ¿sí? Y a nivel del agujero yugular se va a unir con la raíz craneal, ¿sí? Y forman un cordoncito muy cortito, es nada más esta pequeña porción, e inmediatamente saliendo del agujero yugular se desprenden sus dos ramos terminales, el ramo interno que va directo al ganglio inferior del vago y el ramo externo que se dirige al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Ok? Eso es todo del nervio accesorio. ¿Sí? Ahora, recuerdan que les mencionaba que el nervio facial es principalmente un nervio motor, es el que da la motricidad a los músculos de la expresión facial, pero estos músculos deben tener propiocepción y la propiocepción se las va a dar el trigémino. ¿Sí? Ok. Pues estos músculos también deben de tener esa característica, también deben de tener propiocepción, ¿sí? No nada más motricidad, ¿sí? Y esa propiocepción se la va a dar el plexo cervical, como se ve aquí. ¿Ok? Muy bien. Y eso sería todo del accesorio o espinal. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Comentario? Ok. Muy bien. Entonces, sigamos con el siguiente nervio. El hipogloso, obviamente, también importante para nosotros, por ser el músculo motor de la lengua. Ok, nervio hipogloso es exclusivamente motor e inerva los músculos de la lengua. Bueno, esto ustedes ya lo sabían, ¿no? Aquí nada más vamos a ver sus diferentes ramas, ¿sí? Y las comunicaciones con otras estructuras nerviosas. Origen real, las fibras del nervio hipogloso nacen de células de la columna gris del bulbo que se extiende a lo largo de casi todo el bulbo, previamente dicho, superiormente a la altura del trígono del nervio hipogloso, en la fosa romboidea, inferiormente en el lado anterolateral del conducto central. Ok. Origen aparente, los filetes radiculares del nervio hipogloso son de 10 a 12 y salen del bulbo por el surco anterolateral. Ok. Componente funcional solamente contiene un tipo de fibras, eferentes somáticas generales para los músculos de la lengua, exclusivamente. ¿Sí? No pueden ser fibras EVE porque no son derivados de los arcos branquiales. Aquí ya son somáticos. Trayecto y relaciones de su origen aparente emergen del cráneo por el conducto del hipogloso, ya saben, ¿sí? Por delante del cóndilo del occipital, acompañado por la arteria meningia posterior, ramo de la arteria faringe ascendente, ¿sí? Bueno, es uno de sus orígenes, porque esta puede variar. Puede originarse de esta o de la aurícula posterior o de la occipital, ¿sí? Y por la vena condyle anterior. Al salir del conducto llega al espacio laterofaringio. Ayer les explicaba cuál era el espacio laterofaringio, ¿sí? El que se encuentra entre el músculo trigono interno y los músculos de la faringe. Forman un triangulito, pasa por ahí. Donde se ubica posterior y medial a la arteria carótida interna. Después el nervio rodea lateralmente a la carótida externa a nivel del origen de la arteria occipital. A este mismo nivel el nervio se dirige anterior a la región suprayoidea. En la región suprayoidea sigue la vena lingual. Este es un detalle importante, que pasa por la región suprayoidea, porque cuando veamos esta región, vamos a hablar de los diferentes triángulos que se encuentran aquí. Estos triángulos son importantes en cirugía como puntos de referencia para ubicar estructuras, ¿sí? Ya en la región suprayoidea, como ustedes saben, sigue a la vena lingual, a la vena satélite del hipogloso, ¿sí? Van pegaditos, va el nervio hipogloso y va la vena satélite, van juntitas, ¿sí?
Superficial al músculo yogloso, ya vamos a ver esto, yo creo que en 3 semanas o 15 días. Lo cubren el vientre posterior del digástrico, el músculo estiloideo y la glándula submandibular. Más adelante el nervio se introduce junto con el conducto de Wharton a la región sublingual donde emite sus ramos terminales y se pierde en la musculatura lingual. ¿Ok? Ramos colaterales, esto obviamente se lo tienen que aprender. Les mencionaba ayer que los pares craneales que contienen ramos meningios son el trigémino, cada una de sus ramas tiene su ramo meningio, el vago y el hipogloso. Pero, ¿cómo es que va a tener un ramo sensitivo si es un nervio motor? Ahorita se los voy a explicar. Ok, nace en el conducto del hipogloso, regresa a la cavidad craneal para inervar la dura madre vecina. Okay. Ramos vasculares, filetes delgados que se distribuyen en las paredes de la arteria carótida y vena yugular interna. Recuerden que este nervio los cruza. Ramo descendente, este es importante, se desprende a nivel de los grandes vasos, llega un poco por arriba del tendón intermedio del músculo omoyoideo para comunicarse con el ramo descendente del plexo cervical, formando así el asa cervical o asa del hipogloso. Esto es algo que ya les había explicado. Ramo descendente del hipogloso, ramo descendente del plexo cervical se unen, forman el asa, y de esta asa se van a desprender los ramos para la mayoría de los músculos infrayoideos, el esternocleidoideo, el esternotiroideo y el homoyoideo. El único que no inerva es el tiroideo, porque este está inervado directamente del hipogloso. ¿Ok? Nervio del músculo tiroideo, nervio de los músculos iogloso y estilogloso, ¿sí? Y nervio del músculo genioideo. Recuerden que de este músculo habíamos mencionado que los franceses dicen que el hipogloso es el que se lo inerva y los anglosajones dicen que no, que es C1. ¿Sí? Aquí pues hay mucha controversia, porque efectivamente este nervio, este ramo se desprende del hipogloso. Pero los anglosajones dicen, no, es que lo que pasa es de que solamente es la vía, porque esa información motora, por su íntima relación con el plexo cervical, ¿sí? Lleva la información de C1 hasta el músculo genioideo. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es lo que dicen los anglosajones. Entonces, pues para no entrar en conflicto con nadie, ¿sí? Pues apréndanselo con los dos. El hipogloso o C1. Ya, así. ¿Sí? Ahí se topan con uno de medicina, como ellos estudian Moore, le van a decir, no, es C1. Digo, bueno, sí, eso dicen los anglosajones. Los franceses dicen que es el hipogloso. ¿Ok? Esos son todos los ramos, son 6. Ramos terminales. En su porción final, el nervio hipogloso se divide en numerosos ramos linguales en la cara lateral del músculo geniogloso para inervar el resto de los músculos de la lengua. Ahorita, pues obviamente no los vamos a ver, los vamos a ver más adelante, todos los músculos, la lengua. Lengua es un tema muy complejo, ¿sí? Me lleva entre 1,5 clase a 2 clases ver completa la lengua. Comunicaciones, el nervio hipogloso se comunica con el ganglio cervical superior del tronco simpático, el nervio vago, el nervio lingual, obviamente, porque en el espesor de la musculatura pues se va a encontrar con el nervio lingual del nervio mandibular, y sobre todo con el plexo cervical. Ay, creí que ya la había corregido esa. Ya la había notado y pensé que ya la había corregido. Ahí está. Muy bien. Ahora, esta es la más importante. Tiene dos comunicaciones. Una comunicación superior con la porción sensitiva del plexo cervical. Dicha relación, sobre todo con la sensitiva, explica por qué el hipogloso proporciona un ramo sensitivo. ¿Sí? Sí, fisiológicamente es exclusivamente motor. Es dado esta comunicación que permite que el nervio hipogloso tenga un ramo sensitivo. Y comunicación inferior, descrita previamente con el ramo descendente. ¿Sí? Ramo descendente del hipogloso, ramo descendente del plexo cervical.
forman el asa del hipogloso o asa cervical. Y aquí lo tenemos, el hipogloso. Su origen, el núcleo motor, se desprenden varios filetes, se reconstituyen y aquí durante su trayecto por el conducto del hipogloso desprende el ramo meningio, ¿sí? Que se regresa. Desciende, aquí tiene una comunicación con el ganglio superior del gran simpático. Sigue descendiendo, aquí tiene la comunicación con el plexo cervical. Perdón. Desciende, cruza los grandes vasos. Sí, llega a la región suprayoidea y aquí se pierde en el espesor de la musculatura de la lengua. Aquí desprende su ramo descendente, aquí lo vemos. Ramo descendente del plexo cervical y forman el asa cervical o asa del hipogloso. Y de ahí se desprenden los nervios para los músculos infrayoideos. ¿Sí? Aquí está el ramo tiroideo, el ramo del iogloso y estilogloso, el ramo del geniogloso, vean, esto es en éter, y aún así estamos viendo que el nervio que lo inerva viene del hipogloso. Pero autores dicen, no, es que solamente es la vía, porque en realidad la información motora viene del plexo cervical. Ok, pues no entremos en conflicto. Hipogloso y segundo. ¿Sí? Y sus ramos terminales. Para el geniogloso, longitudinal inferior, para el longitudinal superior y los demás músculos de la lengua. Ok, ¿y cuál es la función del nervio hipogloso? Bueno, pues el nervio hipogloso es el nervio motor de la lengua. También se le adjudica un papel innegable en la masticación. ¿Sí? Durante la masticación, la lengua es la encargada de apoyar el bolo alimenticio en el paladar y de pasar el bolo alimenticio de un lado hacia otro. ¿Sí? Al comer, sin que ustedes tomen conciencia, así lo hacemos. Lo apoyamos sobre el paladar, lo pasamos a un lado, lo mastican y luego lo vuelven a pasar al otro lado y lo mastican. ¿Sí? Eso sería lo correcto. ¿Sí? Pero desgraciadamente mucha gente no tiene porque se siente más a gusto morder de un lado y eso puede provocar problemas si nada más usan un lado. De ese lado se va a desarrollar bien y el lado que esté en desuso no se va a desarrollar de forma correcta. ¿Sí? A mí me encanta cuando llegan los pacientes y quieren ortodoncia, los reviso y les hago el comentario. Masticas más del lado derecho, ¿verdad? Y se quedan sorprendidos. ¿Cómo supo, doctor? Sí, porque está más desarrollado. ¿Sí? Del otro lado, pues hay más apiñamiento, el segundo molar apenas si puede salir y del otro lado está todo perfecto, porque ha tenido un mejor desarrollo. ¿Sí? Por eso hay que repartir el trabajo entre los dos lados. ¿Sí? Algo que también ocurre muy común en la clínica de estomatología es de que si algún paciente tiene un dolor en una muela, evita masticar por ese lado. ¿Sí? A ver, los que tienen apagada la cámara, préndanla, por favor. José, Jorge, Lili, María. Digo, chale, empezamos a avanzar en el curso y ya empiezan a portarse mal. ¿Sale? Ya que presiona y mueve el contenido de la boca y lo proyecta entre los arcos dentarios. Ok. Intervienen los mecanismos del primer tiempo de la deglución que impulsan el bolo alimenticio hacia la cavidad faríngea. Y finalmente el hipogloso es uno de los nervios del lenguaje articulado. Es responsable de la pronunciación de la mayor parte de las vocales y un cierto número de consonantes. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, ay, me estoy yendo muy rápido. Pues, ¿qué les parece? Irme rápido y descansar un día a la semana o irnos tendidos y terminar 1 o 2 semanas antes.
¿Qué les parece? Acepto sugerencias. ¿Ustedes qué dicen? ¿Descansar un día a la semana o irnos todos tendidos y descansar y terminar una semana antes? A ver, Mariana, ¿usted qué piensa? Mariana Ruiz. Usted es la mera jefa, a ver. Hable por todo el grupo. Pues, no sé, mientras más se vea la información, mejor, ¿no? O sea, más explayado. Mientras más que, que me extienda, que no me vaya tan Bueno, rápido. a mí me gusta que me den muchos detalles, pero no sé los demás. Ok, bueno, eso puede salir contraproducente porque de por sí la materia es pesada. Sí, bueno. Entonces, no sé, lo que opinen los demás. ¿Usted, Mauricio, qué opina? Pues, no sé, yo diría que no nos fuéramos así tan rápido para tener tiempo de estudiar y que no andemos tan carrereados en aprendernos todo. Que me vaya más despacito. No, o sea, lo de descansar un día a la semana. ¿Descansar un día a la semana? Sí. ¿Eso le agrada más? Ok. Bueno, ahora sí que el ritmo lo ponen ustedes, ¿eh? O sea, a veces en las presenciales no me suelo ir tan rápido, ¿sí? Porque participan, me preguntan, pero aquí pues son muy pasivos, y no nada más ustedes, también el semestre pasado, no, el semestre pasado estaba peor, ¿sí? Es más, ni siquiera sabía si estaban conectados, ¿sí? Por eso les hago el comentario. Ustedes ponen el ritmo, ¿sí? Si algo no les queda claro, pues pregúntenme, me preguntan, yo les explico las veces que sea necesario hasta que les quede bien claro, ¿sí? Luego, por eso en los presenciales me tardo un poquito más, pero aquí en virtual, pues si no me preguntan, si no tienen dudas, pues yo me voy tendido, yo me sigo, ¿sí? Ok. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Pregunta algo que no les haya quedado claro? ¿Todo bien? Bueno, entonces sigamos, conste, ¿eh? Yo ya les dije. Ahí, plexo cervical. Muy bien. Muy bien, plexo cervical. Me gusta explicarlo más en el pizarrón, para que lo entiendan. Se les ha de haber caído. Ok, atención con esto. Ok, plexo cervical. Plexo cervical, ya estamos hablando de los nervios cervicales. Ahorita hasta el nivel pogloso vimos los nervios craneales. ¿Sí? Ahora vamos a ver los cervicales, los que se originan en el cuello. Tenemos C1. ¿Sí? Tenemos C2. Tenemos C3. Y tenemos C4. ¿Ok? Aquí estaría la columna cervical. ¿Sí? De cada uno de los nervios craneales se desprenden dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. ¿Ok? Del tronco anterior se desprende un ramo ascendente y un ramo descendente.
¿Sí? De C1, por aquí viene el hipogloso. Y se junta directamente con él. ¿Ok? Igual C2 tiene un ramo ascendente que, ¿qué creen? Se va a unir con el ramo descendente de C1. Y va a formar un asa. Esta se llama asa del Atlas. De C3 igual se desprende un ramo ascendente y se va a unir al ramo descendente de C2 y van a formar otra asa. Esta es el asa del axis. ¿Sí? Igual ocurre lo mismo con C4. C4 de su tronco anterior desprende un ramo ascendente que se une al ramo descendente de C3 y su ramo descendente ya empieza a formar el plexo branquial. De C4 para abajo es plexo branquial. ¿Sí? Pero de aquí a acá van a formar el plexo cervical. Y va a formar una tercera asa y se le llama así, tercera asa cervical. ¿Sí? Así es como se forma el plexo. Y de estas asas se van a desprender numerosos ramos. ¿Sí? Por ejemplo, de aquí se van a desprender ramos para los músculos prevertebrales. De la segunda asa se va a desprender el nervio transverso del cuello, el auricular mayor, el occipital menor, ¿sí? Y de la tercera asa se van a desprender los nervios para los músculos escalenos. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Quedó claro cómo se forma el plexo cervical? A mí nada más la tercera asa. No entendí bien. ¿Es nada más de un lado o cómo? La tercera asa, sí, la tercera asa, mire, esta C4 tiene, cada nervio espinal tiene un tronco posterior y un tronco anterior. El tronco posterior obviamente se van a ir a los músculos de la nuca, ¿sí? Estos no nos interesan, no los vamos a describir. Los que nos interesan son los del tronco anterior, los que van a formar el plexo. Del tronco anterior cada uno va a tener un ramo ascendente y un ramo descendente. Y entre estos ramos se van a unir para formar las tres asas. La tercera asa se va a formar por el ramo descendente de C3 y el ramo ascendente de C4. Y van a formar la tercera asa cervical. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Se entendió cómo se forma el plexo cervical? Ok, bueno. Sigamos. Y aquí viene lo que acabo de explicar. Lo volvemos a repetir para que quede más claro. Cada nervio espinal presenta dos ramos, uno anterior y uno posterior. El plexo cervical está formado por los ramos anteriores de los primeros 4 nervios espinales cervicales. El ramo descendente anterior de C1 y el ramo ascendente de C2, lo que dibujé aquí, ¿sí? Se comunican para formar el asa del Atlas. De esta unión nacen los ramos para los músculos prevertebrales, como los vemos aquí. Este es el asa del Atlas. Y los ramos para los músculos prevertebrales. Ya saben cuáles son. Recto anterior, largo de la cabeza y largo del cuello. ¿Sí? La siguiente, el asa del axis, es la que vemos aquí. Se forma por la unión del ramo descendente de C2 y el ramo ascendente de C3. Ramo descendente de C2, ramo ascendente de C3. ¿Sí? Y forma el asa del axis.
Y de esta se desprende el nervio transverso del cuello, el auricular mayor y el occipital menor. No confundir el auricular mayor con el auricular posterior. El auricular posterior es ramo del facial. ¿Sí? El auricular posterior es motor, este es sensitivo. Y como aquí hay un occipital menor, también hay un occipital mayor. Hay un suboccipital y el occipital tercero. ¿Sí? Pero no se preocupen, eso no los pregunto, nada más los menciono. De la misma forma que los precedentes, el ramo descendente de C3 y el ramo ascendente de C4, esta de aquí, la que me preguntó su compañero Villalobos, se comunican y forman la tercera asa cervical. Ese es el nombre que recibe, tercera asa. De esta asa se desprenden los nervios para los músculos escalenos. Ok. El descendente anterior de C4, es decir, ya aquí, este de aquí, ¿sí? Y el ramo ascendente anterior de C5 ya empiezan a constituir el plexo branquial. Ese ya no nos interesa a nosotros. ¿Sí? Y aquí lo tenemos, todo el plexo. Asa del atlas, ahí. Asa del axis y la tercera asa cervical. Y ya de aquí para abajo ya empiezan a formar el nervio, digo, el plexo branquial. ¿Ok? Ahora vamos a ver su distribución. El plexo cervical se divide en tres tipos de ramos: ramos motores, ramos sensitivos y ramos comunicantes. Los ramos motores, o también llamados profundos, el plexo cervical suministra ramos para los músculos recto lateral, músculos intertransversos, prevertebrales y porción superior de los músculos escaleno anterior, medio y posterior, elevador de la escápula y romboides. ¿Sí? Suministra además dos ramos de mayor importancia: el ramo descendente, que ya lo mencionamos con el hipogloso, el que va a formar el asa, y el nervio frénico. Atención con este siempre lo pregunto en el examen, porque siempre me lo confunden con el vago. Y como mi maldad no conoce límites, por lo mismo que sé que lo confunden, lo pongo en el examen para que lo estudien y se lo aprendan de una vez. Yo no sé por qué, en todos los semestres siempre hay alguien que me dice que el nervio frénico viene del vago. ¿Sí? No, el nervio frénico viene del plexo cervical, porción motora o profunda. Ok, ramo descendente nace de los ramos anteriores del segundo y tercero del plexo cervical mediante dos raíces distintas. Se comunica con el hipogloso para formar el asa cervical o del hipogloso. Bueno, yo creo que esto ya quedó claro, ¿no? ¿Cómo se forma esto? Nervio frénico. Su origen suele ser diverso. En mayor frecuencia su raíz principal nace de C4 y sus raíces secundarias de C3 y C5. Puede nacer de la tercera asa también, o por una asa formada entre C4 y C5. Esas son las disposiciones que puede tener, pero la más común es esta, la primerita. El nervio frénico en su porción cervical no emite ninguna rama colateral. En el tórax proporciona ramos a la pleura, pericardio y termina en el diafragma, que es su principal territorio de inervación. Inerva el diafragma. Por lo tanto, es un nervio muy importante para la ventilación. ¿Sí? Al inervar el diafragma, el nervio frénico es esencial en el mecanismo de la inspiración. Su sección produce no solamente dificultades a la respiración, sino también en las acciones de toser, estornudar y expulsar esputo, fenómenos relacionados con la protección de las vías aéreas respiratorias. ¿Sí? El nervio frénico es también un nervio sensitivo, inerva la cúpula pleural, pericardio y peritoneo de la región hepática. ¿Ok? Muy importante el nervio frénico. Ramos cutáneos, estos son muy importantes para nosotros. Ya van a ver por qué. Son 4. El occipital menor nace del asa del axis, se dirige superior y posterior y se dirige a los tegumentos de la región mastoidea y occipital.
El nervio auricular mayor se desprende del asa del axis, se dirige casi vertical hacia la oreja, se divide en dos ramas a nivel de gonion, en un ramo anterior que inerva la parte anterior del pabellón auricular y un ramo posterior destinado a la parte posterior de la oreja y región mastoidea. Okay. A ver, Mariana Ruiz, ¿me puede decir cuáles son los nervios que inervan el pabellón auricular? Son el pabellón auricular. Ujú. No, bueno, el facial, pues no, ¿Mande? ¿verdad? ¿Cómo? El facial no, ¿verdad? ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Sí es el facial o no? Bueno, sí va también. No me satisface su pregunta. Ah, Primero, ¿cuántos son? ¿Cuántos nervios intervienen en la inervación del pabellón auricular? pues, a ver, es el auricular, ¿Auricular de dónde viene ese? el auricular mayor Porque aquí lo leyó. Ok, bueno. Ok, se lo acepto. Muy bien. ¿Y y los otros? el, el trigémino Ujú. ¿Cuál otro? y el, el occipital menor, El occipital menor, no. ¿no? Ah, No. a ver, es que es trigémino, el Ujú. auricular menor y Auricular mm, mayor. El auricular menor no existe. sí, por eso dije auricular mayor y el occipital menor y No, el occipital menor no. El occipital ¿no? menor no interviene en la inervación del pabellón auricular. Ah, las fibras sensitivas del facial Ujú, del facial, ok. Y le falta y uno. mm, A ver, no sé cuál más. ¿quién le ayuda? Nadie, qué gachos, ¿por qué no le ayudan a su compañera, a su jefecita? ¿No es el plexo cervical? Ah, ya lo dijo. O sea, el auricular mayor es parte del plexo cervical. ¿Sí? Sí, el auricular mayor, plexo cervical. El aurículo temporal del trigémino. El ramo sensitivo del conducto auditivo externo es del facial. Y falta uno. ¿El vago? Así es, el vago. El vago. El vago. ¿Sí? O sea, vean, este pedacito, ¿qué inervación tan compleja tiene? ¿Sí? Sí. Pero ya van a ver por qué insisto con esto. ¿Sí? Es muy importante el plexo cervical. Yo cuando estudié anatomía topográfica, yo decía, bueno, ¿y para qué chingados vemos este plexo cervical a mí qué? ¿Sí? Pues ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Nervio transverso del cuello o cervical transverso. También se desprende del asa del axis, rodea por detrás al esternocleidomastoideo dirigiéndose transversalmente, pues obviamente de ahí viene su nombre. Sí, hacia adelante, pasando superficial y profundo a la vena yugular externa y termina en la región suprayoidea y cervical anterior. Termina aquí. Ok, termina aquí, pero se extiende un poquito más en la cara. ¿Recuerdan que les mencionaba que el trigémino es el principal nervio sensitivo de la cara, a excepción de la mitad de la región maseterina y la parte más inferior de la cara? ¿Sí? Esta parte, de aquí de la región geniana a la región mentoniana y llegando a la región geniana del lado contrario, es inervado por este nervio transverso del cuello. ¿Sí? En ocasiones hay una comunicación de este nervio con el nervio marginal del facial. El nervio marginal del facial es motor, pero al tener una comunicación con este nervio puede provocar sensibilidad y en ocasiones, ya me ha pasado en 3 ocasiones, las llevo contadas,
De cuando hago una cirugía de muela del juicio, hago el colgajo, retraigo, empiezo y el paciente sigue quejando dolor. Digo, no, pues el dentario está bien, el lingual está bien, el bucal está bien, sí, el glosofaringio está bien. ¿Cuál es el siguiente sospechoso? El plexo cervical. En esos casos hay que anestesiar a nivel del nervio marginal para anestesiar estas fibras y que le deje de doler al paciente. ¿Sí? Estos son esos detalles importantes que les van a servir en clínica. Una vez a un alumno, cuando yo estaba estudiando la carrera, le pasó que estaba haciendo una cirugía y la paciente estaba quejando de dolor. Y el maestro, en vez de irlo a apoyar, estaba sentado en su escritorio, nada más viendo cómo la cagaba, bien bonito, y nada más moviendo la cabeza. ¿Sí? Y el alumno, pues todo desesperado, porque no sabía qué hacer. ¿Sí? Y el otro acá. Le digo, oye, pues para eso te pagan, güey, para que le ayudes, le digas, a ver qué está pasando, a ver, ya anestesiaste esto, ya. Pero no, nada más viéndolo, ¿sí? Y dejando que me tira las 4. Sufrió mucho la paciente, lo pudo sacar, pero después de que se fue le dio una regañiza, ¿sí? Pero pues a mí no se me hizo justo porque pues precisamente para eso está él, para que lo encauce, lo guíe, ¿sí? O sea, a lo mejor sí se le fue, pero es algo que luego a veces en los cursos anteriores de anatomía no se los mencionaban, estos detalles no se los mencionaban, ¿sí? A mí no me los enseñaron. Si a mí me hubiera pasado, hubiera sido lo mismo. Yo no sabía, ¿sí? Yo lo aprendí mucho después, ¿sí? Pero pues tampoco es para que haya tratado hacia el alumno, ¿sí? Son malos maestros. Entonces, si les llega a pasar, ojalá no es muy común, ustedes ya sepan por lo menos qué está pasando. Y el último nervio, el nervio supraclavicular. Se me olvidaba, el auricular mayor, es el que va a inervar parte del pabellón y también la mitad de la región maceterina. ¿Sí? La mitad inferior de la región maceterina. ¿Sí? Va a ser este. El último nervio sensitivo es el nervio supraclavicular, se desprende del cuarto ramo anterior, se dirige posterior, inferior y lateralmente, se divide en varios ramos, ramos mediales o supraesternales, ramos intermedios y ramos laterales o supracromiales. Bueno, esto no me interesa mucho que se lo aprendan así, nada más con que me lo sepan ubicar es suficiente. Ahorita los vamos a ver, miren. Lo que está en azul son los ramos sensitivos y lo que está en rojo son los ramos motores. Bien, este es el auricular mayor. Va al pabellón, ¿sí? Vean, es el que inerva el lóbulo de la oreja, ¿sí? Y la mitad inferior de la región maceterina, ¿sí? Este es el transverso del cuello, ¿sí? Este es el que va a llegar hasta acá. ¿Ok? El occipital menor, que va a la región mastoidea y occipital, es una región que no nos compete a nosotros. Y los supraclaviculares, estos tres, que se dividen en laterales, medios y mediales. ¿Sí? Pero no, nada más con que ubiquen estos. Y ramos motores, el que se va derechito hacia el tórax es el frénico, no hay duda. El ramo descendente. Y también aquí puede haber otros ramos que van hacia están seccionados, vean, estos son para los músculos prevertebrales. Y por acá estarían seccionados los músculos, los nervios para los músculos escalenos. ¿Sí? Motores está más fácil. Ramo descendente, frénico, para los músculos prevertebrales y escalenos. Ramos comunicantes presenta las siguientes comunicaciones. Con el tronco simpático se efectúa mediante 3 o 4 ramos, los cuales se comunican con los 3 o 4 primeros ramos cervicales y ganglio superior. Ya es el último tema que vamos a ver de neuro, el tronco
simpático paravertebral o gran simpático. A mí me gusta llamarlo más gran simpático, más fácil. Con el nervio accesorio, por medio de una rama de la segunda asa cervical o del axis, mediante otro ramo procedente del tercer nervio cervical. Dicha comunicación proporciona lo que les había mencionado, propiocepción a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Y con el último, con el hipogloso para formar el asa cervical o asa del hipogloso. Okay. Creo que esta queda claro, ¿no? Y los ramos posteriores, bueno, esto lo menciono, no se preocupen, no lo voy a preguntar, ¿sí? Solamente quiero que los conozcan. Esto ya es nervios que se desprenden aquí en la nuca. El suboccipital nace de C1 y se dirige hacia los músculos del plano profundo de la nuca. Si recuerdan, los nervios rectos posteriores y oblicuos forman un triangulito. Está el recto posterior mayor, menor, recto posterior mayor, oblicuo superior y oblicuo inferior. Estos tres últimos forman un triángulo. Por este triángulo pasa este nervio, el nervio suboccipital. ¿Sí? Nervio occipital mayor nace de C2, atraviesa el cuarto plano de los músculos de la nuca, el semiespinoso y la lámina tendinosa del músculo trapecio y se vuelve subcutáneo, inerva músculos oblicuos, esplenios, longuísimo de la cabeza y semiespinoso de la cabeza. Okay. Ramo posterior de C3, o también se le llama occipital tercero. Se presenta dos ramos, el primero es sensitivo, el cual tiene una disposición muy similar al nervio occipital mayor. Por tal motivo, también recibe el nombre de nervio occipital tercero. El segundo ramo es comunicante, el cual se une al nervio occipital mayor. Okay. Y ramos posteriores de C4, C5, C6, C7 y C8. ¿Sale? Todos estos pues son motores. ¿Sale? No se preocupen, estos no los voy a preguntar. Esta lámina sí apréndansela. Esta segurito va a venir en el examen práctico. ¿Sí? Transverso del cuello, auricular mayor, occipital menor, supraclaviculares, asa del hipogloso, frénico. ¿Ok? Y vean, aquí, igual, Netter, que nos está diciendo que el plexo cervical, específicamente C1, está inervando el genilloideo. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda de plexo cervical? ¿Algún comentario, algo que no les haya quedado claro, algo que quieran que les vuelva a explicar? Profe, ¿Sí? en el caso que dijo del chavo que ya había, cuando hizo la cirugía de la muela, ahí como, o sea, ¿cómo va a anestesiar ese nervio? ¿O por dónde? Sí, cuando se opera, se hace una incisión. A ver, déjenme mejor lo dibujo. Mi pizarrón. Obviamente ustedes no, mis hijos, yo creo, se les ha de haber caído y ni me... Miren, tenemos un tercer molar. ¿Sí? Tenemos el segundo. Y obviamente aquí está la encía. Y aquí ya empieza la rama. ¿Sí? Para quitar el tercer molar debemos hacer una incisión, porque generalmente está cubierto por mucosa y por encía. Hacemos una incisión de esta forma y después hacemos una incisión así. Metemos una legra y esto lo separamos y descubrimos el hueso de esta zona. ¿Sí? Ahí queda peladito. ¿Sí? Cuando sospechamos que el plexo cervical a través de una comunicación con el marginal le está provocando dolor al paciente, y esto es algo muy típico porque
el colgajo, el pedacito de encía que separamos, lo tenemos que retraer hacia un lado. Usamos algo que se llama separador Minnesota, lo jalamos. ¿Sí? Es muy común que cuando hay una comunicación, al jalar, el paciente le molesta. Cuando pasa eso, es muy probable que haya una comunicación del plexo cervical con el nervio marginal y por eso le esté doliendo. Lo que hay que hacer es de que jalamos el colgajo y la aguja la metemos aquí hasta llegar más o menos a este nivel, sin pasarse, ¿sí? Más o menos ahí. No le vaya a salir la aguja por acá, ¿sí? Y anestesiamos y así logramos la analgesia de esa zona. ¿Sí? Es algo muy raro, ¿eh? Esto los cirujanos lo han de ver seguido. Si no se dedican a cirugía, pues ustedes no lo van a llegar a ver, solamente para el que le interese esta área. Cirugía oral y maxilofacial. ¿Sale? Así es como se anestesia. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, ahí, ahora. Ok, no, pues yo creo que hasta aquí le dejamos. Mañana vemos, nos falta ver sistema simpático y parasimpático de cabeza y cuello. Ese tema sí quisiera verlo más, porque sí es un poquito complejo, ¿sí? Es engorroso, ¿sí? Es cómo llega la información simpática y parasimpática a los diferentes órganos, ¿sí? Ese sí nos vamos a ir más despacito. Con calma lo vemos mañana. Vemos fascia cervical, que es el último tema de anatomía descriptiva, y empezamos con anatomía topográfica. Sí, la verdadera anatomía topográfica. ¿Sí? Muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra duda, ningún comentario, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós, profe. Adiós.